A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 3. La palabra de Dios nos dice así: amonesto pues ante toda cosa que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hemos comentado varias veces ya de que la iglesia de nuestro Señor Jesús es una iglesia militante, porque la misma palabra de Dios nos dice que nosotros como iglesia, la iglesia del Señor Jesús, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero el punto es que tenemos lucha. Y también nos señala que las armas de nuestra lucha, de nuestra milicia, no son carnales. Entonces no es una lucha carnal, sino una lucha espiritual. Entonces si es una lucha espiritual, un conflicto espiritual, entonces tenemos que caminar en el espíritu para que nosotros podamos visualizar el conflicto, estar conscientes del pleito, pero el pleito que se lleva en el realmo espiritual, aquello que no se puede ver con los sentidos naturales o como lo es la vista, sino que se tiene que ver en el sentido espiritual, y aún se tiene que entender, oír y entender en una manera espiritual. Entonces la iglesia es una iglesia militante, una iglesia que ha sido llamada para combatir, para pelear, para guerrear, pero espiritualmente. En el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo, en el versículo 1 y 2 hace referencia Pablo a lo que queremos estarnos refiriendo hoy en este día. O sea, en cuestión de como iglesia saber combatir, saber guerrear. Usa la palabra rogativas, oraciones. Y en el versículo 2 nos dice por quiénes: por los reyes y todos los porque están en eminencia. Y en el mismo versículo nos dice por qué. La importancia de que nosotros nos mantengamos en oración, en rogativas, oraciones, peticiones, y aún también nos menciona de hacimientos de gracias. Pero nos dice la causa y nos dice que para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vuelvo a repetir la expresión que acabo de decir. La importancia de que nosotros hagamos oraciones y peticiones y hacimientos de gracia por todos los hombres, pero enfatiza diciéndonos por los reyes y por los que están en eminencia. Luego nos dice la causa. ¿Por qué? Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Claro que podemos darnos cuenta de que en el versículo 2, cuando habla de los reyes y de los que están en eminencia, pues claro que se está refiriendo ahora a los líderes de cada respectivo país, cada rey, cada presidente, cada primer ministro, cada dictador que haya. Se tiene que hacer oraciones por ellos. Los que están en eminencia es por todos aquellos en los cuales tienen un grado de poder, de facultad, de influencia mayor que nosotros, porque cada uno de estos reyes no están puestos por sí mismos, sino que cada uno de ellos son puestos por nuestro Dios.
porque la misma palabra de Dios nos dice en el capítulo 13, versículo 1 a los Romanos: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Hay algo importante en el tiempo que nosotros vivimos, que es importante considerarlo, y es que esta expresión del versículo 1, la misma nos dice claramente que no hay potestad puesta sino por Dios, o las que están puestas, pues están puestas por nuestro Dios, y Dios son las que las ordena. Y el mismo versículo 2 nos dice que el que se opone a Dios, a la ordenación de Dios resiste. Decía que es algo importante en este tiempo que consideremos, que vivimos en un tiempo donde nosotros podemos darnos cuenta de los diferentes gobiernos que rigen el planeta. El planeta está dividido por continentes, por países, y en cada continente, en cada país, pues hay diferentes tipos de gobiernos. En las partes donde nosotros vivimos, en las partes de Norteamérica, se reconoce como un gobierno democrático, o sea, con gobierno de hombre, donde el hombre elige, donde el hombre decide, donde los hombres son los que hacen las leyes, y los hombres deciden cuáles leyes pasar y cuáles leyes no pasar. Control o gobierno de hombre. Los legisladores son puestos por hombres, y cada uno de ellos, conforme a la elección de la gente, es aprobada o es desaprobada, se lleva votos. Pero hay otros países, como lo es los países de China, Norcorea y aún aquí Cuba. Son países que se le conoce como países comunistas, que viene la palabra comunidad, comunistas, donde se enseña que todo lo que hay no es de nadie, pero todos son dueños de todos. Nadie es dueño de nada y todos son dueños de todo. Un grupo selecto donde decide, y controla tanto lo que es lo financiero, lo económico, la industria, todo lo que se puede producir en el país pertenece al gobierno, y el gobierno lo distribuye a la gente. Pero hay países también, como el país del Medio Oriente, donde se rigen o se han rigido naciones por dictadores, donde no es la gente la que decide, ni un grupo selecto de gente, sino un individuo. Y cada uno de esos individuos tienen control sobre masas, sobre gentes. Pero así es como miramos nosotros en los diferentes gobiernos, que podemos nosotros solamente señalar por cuestión de lo que estamos leyendo en la Escritura. Pero en cuestión de la ordenanza del Señor de orar cada uno por ellos, decía que a nosotros en el país que vivimos, un país democrático, donde tenemos libertad, mucha libertad, creo que nosotros los que vivimos en estas partes del mundo son los que podemos darle gracias a nuestro Dios por el tipo de gobierno que tenemos, la expresión religiosa que no hay en otros países, como el país, digamos, de norte de Corea, China, donde no está la libertad de expresión, mucho menos la libertad religiosa, porque la libertad religiosa o cualquier expresión de religión se considera como enemigo del Estado. Entonces nosotros podemos darle gracias a Dios por el país que estamos, por el tipo de gobierno que tenemos, pero a la misma vez también
¿qué tan importante es que la iglesia se mantenga peleando, espiritualmente hablando, por este gobierno que tenemos en Norteamérica? Que nosotros tomemos la responsabilidad de orar por nuestro presidente, de orar por nuestros legisladores, de orar por nuestros senadores, por nuestro gobernador, y así sucesivamente por cada uno de los que estén en eminencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque podemos mirar que para el tiempo presente los diferentes gobiernos han estado fracasando. Ha habido un fracaso para este tiempo en cuestión de la cobertura espiritual, donde para el tiempo donde nosotros vivimos hemos mirado las leyes o los legisladores legislando leyes que van en contra de los establecido por nuestro Dios en su santa palabra. Han pasado leyes en los cuales han quebrantado y violado los estatutos, los decretos, los mandamientos de nuestro Dios. Miramos que nuestro gobierno tiene ciertamente una facultad militar asombrosa, considerado entre el país, militarmente hablando, más potente sobre la faz de la tierra. Pero sin embargo hemos mirado en nuestro país la decaída de una facultad del gobierno de poder regir, controlar a la sociedad. Sociedad que estamos infectadas de rebeldía, violencia, pandillerismo. Y a través de todo esto se ha influenciado drogadicción, inmoralidad, leyes que van aún en contra de la naturaleza. Cada uno de nosotros como seres humanos somos considerados aún ante el reino animal, pero somos seres supuestamente que razonamos, razonables. Pero aún leyes que van en contra aún de la naturaleza, donde se han ya legalizado y hecho ya como algo normal el aceptar la unión entre seres del mismo sexo, en lo cual está en contra de los estatutos de nuestro Dios y aún de la misma que le llaman así, secularmente hablando, la naturaleza. Pero ¿dónde está la iglesia militante? ¿Será la iglesia que ha bajado la guardia? ¿Será la iglesia que ha dejado de orar, de clamar, de venir delante de la presencia del Altísimo con ruego y súplica por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestros legisladores? La corrupción y los actos vergonzosos cometidos por diferentes cuerpos de gobierno son causa de qué. ¿Echaremos y juzgaremos al sistema de gobierno? ¿El gobierno democrático ya no funciona? Porque no hay ley o no hay gobierno puesto, sino por Dios. Y donde nosotros estamos tenemos un privilegio, pero estamos viendo una decaída, o ya estamos en una decaída moral e espiritual en el país de los Estados Unidos. Una debilidad de nuestros gobiernos, en los cuales, vuelvo a decir, no solamente la falta de capacidad para controlar la ola de rebeldía en las escuelas, no nomás decimos en las universidades, colegios o escuelas secundarias, sino aún en las escuelas elementarias. Miramos la rebeldía y los que sufren son los maestros. Los maestros que han dejado el sentido de la instrucción por pasión y solamente están por conducto del pago ya. ¿Por qué? Por la actitud rebelde que hay entre la juventud, por leyes que se han legalizado de protección a los derechos.
pero muchos de estos derechos van en contra de lo establecido por nuestro Dios. Y la iglesia, dije al principio, es llamada para ser una iglesia militante, una iglesia de guerra, una iglesia de oración. ¿Estará la iglesia cumpliendo lo que nos dice la Escritura? ¿O estará la iglesia dormida, solamente enfocándose en sus propias necesidades, en sus propios deseos, en sus ambiciones, buscando la guianza y la bendición de Dios solamente para satisfacer sus propias necesidades, y no ha guardado su enfoque en lo establecido por nuestro Dios? Que oremos por los que están en eminencia. Hay países donde el comunismo ha azotado, ha degradado, ha humillado y va llevado hasta la misma muerte a un alto segmento de miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesús, en manos de gobiernos que han perseguido la iglesia, como lo es el comunismo, donde la libertad de expresión, la libertad religiosa no existe, porque son considerados enemigos del Estado, como lo es, ya lo dije, China, Corea del Norte. Pero ahí hay un gran segmento de nuestros hermanos ahí, en los cuales se mantienen orando, no nada más por sí mismos, sino orando por su gobierno, que Dios derrame en su país, en su gobierno, lo que aquí nosotros tenemos: libertad de expresión, libertad religiosa. Entre esos países comunistas, la inmoralidad está refrenada al nivel de lo que está en los países democráticos o países liberales, como lo es Europa y Estados Unidos. Y en aquellos países donde está el comunismo, la degradación moral es más limitada que en estos países, pero no está la expresión, la libertad de religión. Y la iglesia sufre a mano de esos opresores. Y la iglesia está orando por los que están en eminencia. Estaremos orando por los gobernantes, por los diferentes hombres de los cuales tienen facultad sobre nosotros. Están los países donde tienen dictadores: Saudi Arabia, todavía Siria, Jordania y otros países más. Miramos Cuba, aún un país comunista, pero hombres que han mantenido una dictadura por décadas. Y estos seres, hombres, están puestos por Dios, porque no hay ley puesta sino por Dios. Dios mismo dijo de Faraón en el tiempo de el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto. Dijo a Moisés: ve, dile a Faraón que para eso te he levantado, para mostrar en ti mi potencia. Y también habló de Nabucodonosor: he aquí traigo a mi siervo Nabucodonosor para cumplir en él mis venganzas. Y aún habló del general leproso Naamán, diciendo la Escritura que por mano de Naamán Dios había dado salvación a su pueblo. Reyes, presidentes, dictadores, gobiernos, no hay gobierno puesto sino por Dios. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Estaremos orando? ¿O estaremos solamente quejándonos en contra del opresor? ¿Quejándonos en contra de nuestro gobierno? ¿Criticando a nuestros policías? ¿Juzgando a los que están en eminencia? ¿Enfadados de la corrupción que prevalece?
y expresándonos en una manera exterior y no visualizando que es un conflicto espiritual, que en el cual el Señor nos dice claramente que oremos, hagamos oraciones por los que están en eminencia. Ciertamente nos quejamos por lo que prevalece en nuestros medios y nos quejamos por nuestros gobiernos, y podemos estar mirando continuamente las expresiones de disgusto de la sociedad en contra de la actitud no competente de nuestros gobiernos, en contra de violencia o olas de drogadicción, de inmoralidad, y culpamos al gobierno, le echamos la culpa a los policías, pero como iglesia estamos orando por ellos. Estamos orando por nuestros legisladores, que Dios les dé a ellos redargüimiento de conciencia para que legalicen o pasen leyes que sean conforme a los estatutos de nuestro Dios. Estaremos orando por el policía en la calle que arriesga su vida en diferentes aspectos, por la violencia que prevalece y aún también peligra su familia. Presos también los policías en temor, impulsados a la corrupción, tentados a las ganancias deshonestas, tentados a la inmoralidad sexual también. ¿Quiénes? Nuestros policías. Pero ¿quiénes están orando por ellos? Miramos una sociedad quejambrosa, echándole continuamente la culpa al gobierno. ¿Y la iglesia qué está haciendo por el gobierno? ¿O estamos orando por ellos o los estamos juzgando? ¿Estamos orando por ellos o los estamos criticando? ¿Estamos orando por ellos o solamente los estamos difamando? ¿Qué es lo que estamos haciendo, aún comenzando con nuestro policía aquí en las calles? Con el highway patrol que anda en las carreteras, con los sheriffes. ¿Qué estaremos haciendo? Aún con los que están en los concilios, en los cuales consideramos no capaces para gobernar a un pueblo, chicos. Pero ignoramos la presión, la tendencia y la actitud prevaleciente de nuestras comunidades. Pero sin embargo juzgamos y criticamos a los que están en eminencia y no tenemos una actitud de oración, de intercesión por ellos. Y es tiempo de que reaccionemos, de que entendamos la importancia de como iglesia llevemos a cabo esta ordenanza por nuestro Dios, de que hagamos oraciones por los que están en eminencia, que oremos continuamente por nuestros presidentes, que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros legisladores, por nuestros senadores, sheriffes, highway patrol, policías en las calles y todos aquellos en los cuales tengan de desempeñar una función que es a favor de la iglesia, que es a favor. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice, para que nosotros podamos vivir como deseamos vivir, quietos y reposadamente, es necesario que nosotros hagamos oraciones, rogativas oraciones, o sea, continuamente estar orando por ellos. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Pero sin embargo, nos la pasamos juzgando y criticando a nuestro gobierno. ¿Quiénes van a orar por ellos? ¿Quiénes están orando por ellos? ¿Quiénes van a despertar a esta guerra espiritual, a esta responsabilidad de la iglesia, para que nosotros podamos vivir como nos dice la palabra de nuestro Dios, que podamos vivir quieta
y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Quiénes quieren vivir así? Los que van a tener la carga, la determinación y la responsabilidad de orar por los que están en eminencia. Cada uno en su país, cada uno en su condado, cada uno en su pueblo, conoce la condición prevaleciente de su comunidad. Si es una comunidad presa por la drogadicción, presa por el pandillerismo, presa por la rebeldía, preso por la corrupción entre los dirigentes, entre los policías. Cada quien sabe cómo se mueve su comunidad y cada quien sabe cómo están los que desempeñan un nivel de autoridad sobre nosotros, los hombres y las mujeres de autoridad. Cada quien sabe, pero el punto es no darnos cuenta solamente para juzgarlos y criticarlos y hacerlos responsables de los males que prevalecen en nuestras comunidades, sino más bien tener conciencia y llevar a cabo aquí la advertencia de la palabra de nuestro Dios, que nosotros nos mantengamos haciendo rogativas oraciones por cada uno de aquellos de los que están en eminencia. Creo que es importante que despertemos nosotros y consideremos más que nuestro gobierno necesita continuamente que la iglesia militante esté en conflicto espiritual, orando continuamente por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Esa es responsabilidad de nosotros como iglesia. Que el Señor grandemente los bendiga y tomemos conciencia en esta declaración y unámonos en oración por nuestros presidentes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.